Importante. Esta pregunta nos hace entender un concepto que es valioso, que es el poder entender el concepto de por qué hacemos las cosas y por qué tenemos que hacerlas rápido, ¿no? Es un concepto bastante determinante. Y miren esta pregunta, es una pregunta interesante que lo hicieron el año pasado. Varón de 60 años acude a emergencia con dolor retroesternal intenso de 3 horas de evolución. Te hablan del tiempo. Interesante, buena pregunta, que lo forman así, ¿no? Te dicen que es fumador crónico, por lo tanto es un cardiovascular puro, con dislipidemia mixta, quiere decir que es cardiovascular nuevamente, acuérdate las letras T. Y sedentarismo, también si quieres meterle una T más. El EKG muestra elevación del segmento ST en las derivadas de 1, ABL y B6, prácticamente la cara lateral, como hemos visto. ¿Cuál sería el principal objetivo? Escúchame bien, ¿eh? El principal objetivo, la pregunta de los que han hecho esta formulación es que te hagan entender a ti el concepto de qué podemos hacer para que esto no empeore. Son 3 horas. Cuando un paciente, el corazón es uno de los órganos más nobles. El cerebro, después de 5 minutos que no le llega oxígeno, se infarta. El corazón te espera 20 minutos y después comienza a infartarse. Entonces, el pasado del tiempo de 20 minutos, muchachos, el infarto inicia. Y el corazón comienza a sufrir y comienza, de acuerdo a la arteria que se haya comprometido, comienza a aumentar el territorio de infarto. Y pues ustedes sabrán que mientras más infarto exista, el paciente va a vivir menos. Quiere decir que va a haber más mortalidad, ¿no? Con el tiempo. Entonces, ustedes tienen que recordar esta asociación. Más infarto, más mortalidad. Más infarto, más mortalidad. Más infarto, más mortalidad. Entonces, doctor, yo quiero bajarle la mortalidad, entonces tienes que disminuirle la área de infarto. ¿Cómo logro bajar el área de infarto? ¿Cómo logro disminuir esto? ¿Cómo logro de que la mortalidad sea mucho menor? Disminuyendo el área de infarto. Para poder disminuir hay que manejar un concepto que son los tiempos, porque tiempo es tejido. Tiempo es tejido. Dato muy importante que ustedes tienen que dominar acá. Todo comienza, ¿cómo comienza el infarto, chicos? El infarto comienza con dolor torácico, así de sencillo, un dolor torácico que se está manifestando. Este dolor torácico que se está manifestando va a presentarse con diferentes tiempos, ¿sí? Es correcto, pero el dolor torácico, cuando viene el paciente a la emergencia, ¿qué tiempos tengo yo para actuar? ¿Qué tiempos son los que yo voy a indicar? ¿Qué tiempos son los que yo voy a ponerme como decir metas para que yo pueda seguir avanzando? Eso es importante tomar en consideración para yo enfrentarme al dolor torácico. Cuando yo tengo un dolor torácico que viene, ¿cuánto es el tiempo que yo tengo que actuar? En menos de 10 minutos. Yo ya tengo que actuar. Por eso que cuando ustedes vayan con un dolor torácico a la emergencia, griten. Le duele el pecho al señor. ¡Pum! Todo el mundo tiene que actuar. Acá nadie se puede quedar. Y en menos de 10 minutos tienes que tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto es fundamental para poder rápidamente saber qué está sucediendo aquí. ¿Y por qué lo haces rápido? Porque tiempo es tejido. Y hemos dicho que mientras más infarto, más mortalidad. Al hacer rápidamente el electrocardiograma, lo primero que tienes que determinar tú es si existe un ST elevado, que tú ya sabes que hemos determinado porque es importante saber cuándo es un ST elevado o no. Apenas tú veas un ST elevado, donde las preguntas de examen siempre van a valer como un ST elevado, entonces en ese momento tú lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Inmediatamente, tú vas a preguntarte lo siguiente. Tengo que hacer el mejor procedimiento para abrir la arteria. Tengo que hacer el mejor procedimiento para abrir la arteria. ¿Cuál es el mejor procedimiento para abrir una arteria? La angioplastía. La angioplastía es el mejor procedimiento para abrir una arteria. La angioplastía es el mejor procedimiento para abrir una arteria. ¿Ok? La pregunta que me hago yo es, ¿lo podré hacer el procedimiento antes de las 2 horas o va a pasar más de 2 horas para que yo pueda hacer el procedimiento? Si tú en tu cabeza dices, sí, doctor, lo voy a poder hacer antes de las 2 horas, sí lo voy a poder hacer antes de las 2 horas, perfecto, porque de repente estás en un centro que tiene todas estas cosas para poder abrir las arterias y perfecto. Entonces, si voy a poder hacerlo antes de las 2 horas, inicio el tratamiento y trato de hacer el procedimiento endovascular. Perfecto. Pero ¿qué sucede en el Perú? La mayoría de las veces la respuesta es no. No lo voy a poder hacer antes de las 2 horas. Apenas tú sepas que no lo vas a poder hacer antes de 2 horas, tienes que, en menos de 10 minutos, ya tienes que iniciar la fibrinólisis. Iniciar la fibrinólisis.
O sea, apenas tú sepas, no voy a poder mandarlo más 2 horas. Ah, chumba, no voy a poder hacer la angioplastía porque la vaina está lejos y aparte que llegue todo, no, me voy a tardar. Entonces inicia la fibrinólisis ahorita. En menos de 10 minutos de tomar esta decisión, ya tienes que iniciar la fibrinólisis. Una vez que inicie la fibrinólisis, ¿con qué medicamento lo hacemos? Con el alteplase. Con el alteplase. ¿Ok? Que es el fármaco fibrinolítico selectivo de corazón, ¿no? Antiguamente usaba la estreptoquinasa, pero el problema de la estreptoquinasa es que llegaba por todos lados. Se metía al cerebro, se metía al riñón, se metía al corazón, chapaba todo, muchachos. Entonces, como chapaba todo, entonces no había forma de poder combatir contra la estreptoquinasa porque hacía mucha hemorragia cerebral, demasiada. Entonces, el alteplase no va a la fibrina del corazón, es más específico. Inmediatamente lo haces. ¿Y qué tienes que valorar acá? Nada. Tienes que hacer un control a los 90 minutos o hora y media. ¿Y cuál es lo que te permite decir que esto ha tenido éxito? Esto ha tenido éxito gracias a qué? A que tú vas a valorar el electrocardiograma. ¿Y qué vas a valorar en el electrocardiograma? Un descenso del segmento ST más del 50% en esas caras que estaban afectadas. Para que tú puedas haber dicho que hay caras afectadas, mínimo tienes que haber visto dos lugares del corazón, 2 lugares mínimo para decir que hay una cara afectada. ¿Ok? O sea, si hay una afectación, por ejemplo, en B5 y B6, yo digo, son 2 lugares, cara lateral. Si hay 2, 3 ABF, más de 2 lugares, cara inferior. Entonces siempre tienes que tener caras contiguas que te vayan a asociar una cara en las derivadas. Pues acá sí, doctor, acá estoy estudiando la cara y miren, veo que el ST, doctor, estaba así, de elevado, y ahorita, miren, acaba de disminuir, ha bajado más del 50%, doctor. Perfecto. Quiere decir que está respondiendo. Si está respondiendo, entonces se está reperfundiendo la coronaria. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como positivo. Eso quiere decir que está exitoso, quiere decir que está haciendo las cosas bien, quiere decir las cosas bien. Pero ¿qué pasa, doctor, si estoy fracasando? Si tú fracasaras, acá te lo voy a poner así, si tú fracasaras, y eso va a ocurrir ¿en qué casos? 40% de los casos van a fracasar. Si fracasan, tienes que mandarlo. Igualito tienes que referirlo. Ni siquiera intentes, por favor, no intentes nada que haga otra fibrinólisis, nada de nada. Lo que tienes que hacer es mandarlo, derivarlo obligatoriamente, porque porque has fracasado. Como has fracasado, tienes que derivarlo. Así de sencillo, ¿correcto? Entonces, estos modos de acción son importantes que ustedes se metan en la cabeza desde ahorita. Pero otro detalle más, chicos, miren, quiero que sean bastante agresivos en su toma de decisiones como médicos. ¿Por qué? Miren acá, esto es lo que muchos desconocen. Acá les voy a poner esta es una línea de tiempo. Voy a marcar el tiempo de 12 horas. En estas 12 primeras horas, muchachos, en estas 12 primeras horas, y acá voy a poner esto de acá que vean ustedes de este color. Voy a poner otro color para que ustedes lo chapen y al toque me van a entender todo lo que quiero con un gráfico. Miren, cuando vean esto más elevado, esto es más elevado y esto va a ir bajando, así, ¿ya? Esto de acá de color morado es el beneficio, ¿ya? O sea, a mayor color morado significa menor mortalidad. O sea, los que tengan más morado, menos mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que los que más reperfundas, más rápido abras el vaso antes de tiempo, es mejor, ¿correcto? Entonces, tenemos 2 objetivos, nunca se olviden de esto, miren acá, 2 objetivos. El primer objetivo es en las primeras 12 horas. Si en las primeras 12 horas logras abrir el vaso, quiere decir que estás ganando tejido, ganando territorio, ¿ok? Ganando territorio, hay viabilidad. Pero si tú logras de 12 a 24 horas, escúchame, de 12 a 24 horas, tú logras, a pesar de que ya has ganado territorio, has hecho fibrinólisis, has respondido bien, todo, bacán. Pero tú tienes que buscar que entre las 12 y 24 horas, lo que vas a buscar acá es abrir el vaso culpable. Abrir el vaso culpable. O sea, ¿qué quiere decir esto, doctor? Que yo, a pesar de todos los tratamientos que yo le pueda dar, siempre tengo que terminar abriendo el vaso culpable correcto. Por eso que tú le haces la fibrinólisis, sea exitosa o no exitosa, tú tienes que derivarlo, tienes que mandarlo a otro lugar para que terminen abriendo el vaso que es beneficiado, el vaso que va a permitir que el paciente viva más años, que la mortalidad sea mucho menor. Correcto. Así es como tú tienes que trabajar esto. Entonces, parte muy importante que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque no se trata de abrir el vaso y ya me voy. No se trata de que el ST vuelva a su lugar. No, tienes que corroborar y tienes que saber que de verdad el ST está volviendo no solamente a su lugar, sino que el vaso que había sido culpable de eso se ha logrado abrir. Y esa parte es muy importante para que ustedes puedan tener en consideración. ¿Ok? Dato clave dentro del proyecto en general que ustedes están
elaborando. Doctor, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la fibrinólisis mientras más horas pasa es menos efectiva, es peor y todo? Sí, sí y sí. Cuando más horas pase, el efecto de la fibrinólisis es mucho menor. O sea, el paciente va a vivir mucho menos. Entonces yo le voy a hacer este cuadro y voy a ver lo siguiente. Miren acá. Mientras más horas pasen, la fibrinólisis no va a tener resultados, señores. Lo máximo que puedes utilizar la fibrinólisis, lo máximo es hasta las 12 horas. En cambio, observen acá con la angioplastía. La angioplastía puedes hacerla incluso más de 12 horas. Tranquilamente hasta 24 horas lo puedes hacer. Porque ya te he dicho que el éxito no está solamente en ganar territorio al inicio con la angioplastía, sino que después esté en abrir el vaso culpable y eso te va a ayudar bastante a que el paciente tenga un gran pronóstico. Entonces, ese dato sí me interesa mucho que ustedes dominen, que ustedes sepan, porque al lograr que este paciente pueda abrir el vaso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Recuperamos el miocardio íntegramente? No, ya murió. Lo que has evitado es que esto siga empeorando, siga aumentando el territorio. ¿Qué has hecho tú? ¿Limitado el área infartada? Correcto. ¿Has prevenido embolismos? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Has prevenido el desgarro del músculo? ¿Qué tiene que ver esto? Has limitado el área infartada. Entonces, señores, lo que yo les acabo de decir ahorita son tiempos y lo tienen que dominar espectacularmente bien. Manejen los tiempos, es la base de todo para que ustedes puedan tener un criterio mucho mayor. ¿Ok? Esta pregunta del año pasado es interesante porque me gustó mucho las preguntas que vinieron el año pasado en general en las preguntas de los exámenes nacionales de medicina porque son bastante variedad, hay mucha variedad y nos permite tener un poquito de cosas más elaboradas. Entonces, esta parte sí me interesa bastante que ustedes lo puedan dominar bastante con respecto a cómo enfocar y esto y lo otro, ¿no? Entonces, esta pregunta parece simple, es una pregunta que parece totalmente sencilla, pero quiero decirles lo que, cómo enfocan esta cosa, miren. La causa más frecuente de muerte secundaria es el infarto agudo de miocardio. Causa más frecuente de muerte secundaria. Acá me están hablando de algunos determinantes que es muy importante tomar en consideración. Las complicaciones del infarto. Es un terreno que la gente no entra a estudiar. ¿Cómo yo puedo dominar las complicaciones del infarto? Les voy a hacer un esquema y este esquema va a ser como que la madre para todas sus cosas, ¿ya? Infarto, muchachos. ¿Cuáles son las complicaciones fuera del hospital y dentro del hospital? Extrahospitalarias y intrahospitalarias. ¿Ok? Muy importante que ustedes puedan recordar estos detalles, porque de ahí van a ser la mortalidad, de ahí van a ser todas las preguntas que le vayan a venir, de ahí van a nacer. Entonces, dato muy importante que ustedes lo tengan en mente todo el tiempo. Entonces, doctor, ¿de qué muere más la gente? ¿De qué muere? Entonces, esas cosas son determinadas. ¿Qué complicaciones vamos a encontrar acá para el tema del infarto, no? La primera es la muerte, así de sencillo. Ubica rápidamente de qué van a morir fuera y de qué van a morir dentro. Fuera del hospital, que alguien le agarra un infarto, una de las causas van a ser la más importante, las eléctricas, y que van a ser la causa de la fibrilación ventricular, va a ser la causa de muerte fuera, o sea, eléctrica. En cambio, intrahospitalaria, la causa más importante de mortalidad va a ser las mecánicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente no va a tener una adecuada capacidad de contracción, y al no tener una adecuada capacidad de contracción, el paciente va a ser insuficiencia cardíaca, que es un detalle muy importante que uno tiene que tener en cuenta. La insuficiencia cardíaca es fundamental. Si dentro del hospital, señores, me da un infarto, me llego al hospital, estoy en los primeros 30 días de evolución de mi infarto y me muero dentro del hospital en los primeros 30 días, pues quiere decir que probablemente la causa de la muerte fue una falla cardíaca que he hecho posterior al infarto. Esto como parte importante de poder diferenciar, poder aprender que cómo muero afuera y cómo muero adentro, ¿no? Pero las complicaciones del infarto no se quedan ahí nomás, chicos. Las complicaciones del infarto van más allá. Las complicaciones del infarto van a determinar muchos aspectos importantes dentro de que uno va a tener que decir, hay dos tipos de complicaciones, doctor. Entonces tú me estás enseñando ahorita solamente con la muerte, ojo, con la muerte, me estás enseñando de que hay complicaciones eléctricas y hay complicaciones de tipo mecánicas. Al haber complicaciones eléctricas y haber complicaciones de tipo mecánico, entonces yo voy a tener que tener en cuenta que cómo van a ser esas complicaciones. Las preguntas más complejas no solamente recaen en este nivel, que es un nivel bastante sencillo, es el primer paso, como yo digo, de diferenciar la parte extra, lo que sucede fuera de un hospital y lo que sucede dentro de un hospital, sino que vamos más allá. Y para ir más allá, quiero invitarlos a ustedes a razonar lo siguiente. ¿Cuáles son esas complicaciones eléctricas que hacen que los pacientes puedan fallecer? O sea, ¿cuáles son esas complicaciones eléctricas? ¿Ok? Acá vamos a poner cuáles son esas complicaciones mecánicas. Datos muy importantes.
a tomar en consideración. Entonces, dentro de esas complicaciones eléctricas que hay que tener en consideración, una de las cosas importantes son las taquicardias. Tenemos taquicardias y tenemos bradicardias. Acá vamos a poner las taquicardias y acá vamos a poner las bradicardias. ¿Ok? Dentro de las taquicardias vamos a tener lo que es la taquicardia, dos tipos. Ustedes saben que todo siempre se estudia en el corazón en dos momentos. Todo lo que está por arriba del haz de His, ¿ok? Y todo lo que está por debajo del haz de His. Todo lo que está por arriba del haz de His se llama supraventricular y todo lo que está por debajo del haz de His es ventricular, ¿correcto? Siempre van a estudiar eso, sí, lo vamos a ver en arritmias, van a hacer monólogos en eso. Las taquicardias pueden ser supraventriculares o taquicardias ventriculares, para que ustedes aprendan a diferenciar mucho este mundo de las taquicardias, ¿ok? Solamente no voy a relatarles la diferencia entre una y otra, no. Eso lo haremos en arritmias. Lo que quiero es que sepan qué cosas pueden suceder en un corazón infartado como complicación y estos datos luego lo vas a correlacionar cuando veamos el mundo con el mundo de arritmias. Lo que más me interesa a mí es que tú aprendas a entender cómo van a fallecer estos pacientes, ¿ok? Entonces, yo voy a tener dos elementos, doctor. Yo puedo tener taquicardias supraventriculares, ¿ok, doctor? Y también todo lo que sucede por abajo, taquicardias ventriculares, ¿sí? Taquicardias ventriculares. Quiero que aprendas así para que sea facilito. Las taquicardias supraventriculares, la fibrilación auricular es la más frecuente en infartos. O sea que puede ocurrir esto, ¿ok? Taquicardia supraventricular más frecuente en infartos, la fibrilación auricular. Luego tenemos las taquicardias que son de origen ventricular. Las taquicardias de origen ventricular puede ser que solamente se queden como taquicardias ventriculares, ¿ok? Como diagnóstico, o puede ser que evolucionen a una fibrilación ventricular. Entonces, el manejo es distinto, sí, es distinto, el enfoque es distinto, ¿ok? Y lo más que me da miedo que ustedes tienen que saber un poquito más es las famosas extrasístoles ventriculares. Las extrasístoles ventriculares pueden determinar y pueden acabar en taquicardias ventriculares. Estas extrasístoles ventriculares que ocurren en los infartos, las podemos bloquear. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es el fármaco que ayuda a bloquear las extrasístoles ventriculares que eviten que éstas evolucionen a taquicardias ventriculares? La cilocaína. La cilocaína. ¿Ok? La cilocaína. Entonces podría ayudarnos a evitar a que esto termine evolucionando. ¿Ok? Y esto, lógicamente, podemos frenarlo y ya no llegaría a una fibrilación ventricular. Un dato muy importante, muchachos, es ¿qué hacer? ¿Qué hago, doctor? Si yo tengo una fibrilación ventricular, lo que tengo que hacer, maestro, ¿estos van a terminar en paro cardíaco o no? Sí, le voy a tener, muchos de estos ya están en paro. Entonces, lo que tengo que hacer es desfibrilar. Son ritmos de sacar del paro. Tengo que desfibrilar en estos pacientes, ¿ok? Doctor, y si todavía no llega a fibrilación, estoy en taquicardia ventricular, perfecto. ¿Qué se hace cuando hay taquicardia ventricular? Lo primero que ustedes van a ver en las preguntas de examen, miren por favor la presión arterial. Si la presión arterial sale normal, entonces este paciente, tú puedes hacer ¿qué cosa? Doctor, está en taquicardia ventricular, pero su presión está normal. ¿Qué hago? Bueno, lo que se hace generalmente es esto. Primero, se busca lo mejor, que es la cardioversión eléctrica. Y si no tienes cardioversión eléctrica, puedes utilizar fármacos como la amiodarona. ¿Ok? Como la amiodarona. Esto te va a ayudar aquí a cambiar el ritmo. Bacán, pero nada mejor que una cardioversión eléctrica. Definitivamente. Así la presión esté, chicos, porque ustedes que le han enseñado, no, que alteración hemodinámica, cardioversión eléctrica, ¿no? Sí, pero también tienes una taquicardia ventricular que puede terminar en fibrilación, ni fregando le vas a dar amiodarona, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacer una cardioversión eléctrica, la haces, ¿ok? La haces. ¿Cuál es la diferencia entre cardioversión y defibrilación, muchachos? ¿Cuál es? Que la cardioversión tú puedes usar de 0,5 a 1 joule por kilo para cargar la descarga. En cambio, la defibrilación son 4 joules por kilo. O sea, es más cantidad, ¿ok? La cardioversión es sincrónica y la defibrilación es asincrónica. O sea, no necesitas chocar con el ritmo para entrar a descargar, ¿ok? Eso se llama sincrónico. Importante recordar esto. Doctor, ¿y qué pasa si el paciente, su presión está disminuida? Eso se llama alteración hemodinámica, taquicardia ventricular, alteración hemodinámica. ¿Qué tienes que hacer? Prácticamente estos pacientes tienes que hacer, ¿estos van a terminar en paro o no van a terminar en paro? Sí, doctor, van a terminar en paro. Entonces tienes que entrar a hacer una cardioversión rápida y sacarlo del paciente. Es una cardioversión eléctrica para sacarlo del paciente. Está una taquicardia ventricular, cardioviértelo, para que lo pueda sacar. Oye, doctor, se me está yendo el paciente, no sé qué voy a hacer. Probablemente termina. Y si termina en paro, tienes que defibrilar. Entonces, siempre la cardioversión eléctrica va a ser un elemento importante de las taquiarritmias en general,
no solamente que hagan cualquier taquiarritmia que haga alteración hemodinámica, sino que te estoy enseñando en qué orden aparecen estos cuadros. Entonces, te voy a subrayar para que tú lo tengas bien presente. Mira, complicaciones eléctricas del infarto, acuérdate las exercitos ventriculares, damos silocaína para evitar llegar a taquicardia ventricular. Luego, se estudian así, taquiarritmias supraventriculares, una complicación frecuente es la fibrilación auricular, y las taquiarritmias ventriculares puede ser que solamente queden taquicardia ventricular, si está presión normal, cardioversión, si está presión baja, cardioversión, ¿ya? Si en la pregunta de examen te ponen taquicardia ventricular con presión normal y no te ponen cardioversión entre las claves y te ponen amiodarona contra otros fármacos, marcas amiodarona, ¿ya? Y lógicamente en una fibrilación ventricular, ya sabes que estos pacientes están en paro, tienes que desfibrilar, que es un dato muy importante que tú tienes que manejar, ¿ya? Todo paciente en paro tienes que ver si es una taquicardia ventricular, ¿ok? Un paciente en paro que está haciendo una taquicardia ventricular, ¿ok? O una fibrilación ventricular, siempre hay que hacer desfibrilación, ¿ya? Desfibrilación, siempre, siempre, siempre. Entonces, esto es un dato muy importante que ustedes puedan asociar o puedan ponerles una situación en una pregunta de examen clásica a estos pacientes. Ahora, si tú a un paciente que está en taquicardia ventricular, escúchame, está en taquicardia ventricular y no te responde porque la presión está baja y probablemente ya el paciente no está teniendo un pulso adecuado, probablemente a este paciente termines haciéndole ¿qué cosa? Una desfibrilación, ¿ok? Desfibrilación. Entonces, para las preguntas generalmente, como yo les enseño a ustedes, ¿no? Les digo, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular en paro cardíaco, o sea, corazón sin latido, inmediatamente defibrila, ¿ok? Solamente si la presión arterial es normal y es una taquicardia ventricular, podrías intentar una cardioversión eléctrica, ¿ya? Dato importante para que ustedes puedan asociar entre las preguntas de examen. Muy bien, esta esquemita no te olvides, es una esquemita muy importante, ¿ya? Van a haber bastantes preguntas, te van a poner taquicardias ventriculares, te van a poner para paciente en paro con taquicardia ventricular, paciente en paro con fibrilación ventricular, ¿cuál es la maniobra? Defibrilación, siempre marca defibrilación. Defibrilación, un secreto que yo les digo a los muchachos es, marca defibrilación cuando aparezca la palabra ventricular, o sea, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, en estado de paro se hace defibrilación, estado de paro, en paro cardíaco, ¿ok? Defibrilación. Solamente se usa la palabra cardioversión eléctrica cuando tú tengas o sea, tienes una medición de la presión, que es una taquicardia cualquiera, puede ser hasta una fibrilación con hipotensión, cardiovierte, ¿no? Porque tú tienes un ritmo, pero no ritmo de paro, ¿ok? Ritmo de paro. Mientras el corazón esté moviéndose, acuérdense, mientras el corazón se esté moviendo, se puede cardiovertir. Pero si un corazón que prácticamente no está bombeando nada, solamente es electricidad, pero no bombea, por eso que está en paro, tienes que desfibrilar, meter un cachetadón con todo, despiértate, oye, para que pueda salir, porque son 4 joules por kilo, no te confundas, y cardioversión es 1 joule por kilo, ¿ya? En las complicaciones, eso es taquicardias. En las complicaciones tipo bradicardias en el corazón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, acá te voy a hacer el esquemita. Acá hay bastantes preguntas difíciles que vienen en las preguntas de examen. ¿Y cómo se estudia esto? El infarto puede hacer dos cosas. Puede hacer un bloqueo de rama o puede ser un bloqueo aurículo-ventricular. ¿Ok? Bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, en el bloqueo de rama, ya te expliqué, ¿no? Bloqueo completo de rama izquierda es equivalente a un ST elevado, ¿no? Eso habíamos conversado. Y lo que sí es esto de acá, bloqueo aurículo-ventricular. Acá vienen un montón de preguntas, chicos, que si ustedes de ahorita ya dominan, se los van a comer vivos a cualquiera, ¿ya? A cualquiera. ¿Qué tienen que hacer acá? Un bloqueo de aurículo ventricular, te voy a estudiar así, mira. Este es el haz de His. Entonces, puedes tener un bloqueo por arriba, se llama supragiciano, o puedes tener un bloqueo infragiciano. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo sacas cuál es cuál? Mira, acá, pura pepa, supragiciano. Lo vas a ver porque el paciente tiene un QRS menor de 3 cuadraditos, o sea, es un QRS estrecho, y su frecuencia cardíaca está entre 40 y 60. ¿Ok? En cambio, los infragicianos, su QRS es un QRS más de 3 cuadraditos, o sea, es un QRS ancho, que eso es sinónimo de daño,
y su frecuencia cardíaca generalmente es entre 20 y 40, ¿ya? Los que están arriba, como están cerca al nodo, responden a la atropina. Entonces, estos de acá responden a la atropina, ¿ok? Como están haciendo bradicardia, tú le pones atropina como que mejorara su frecuencia cardíaca. En cambio, los que están abajo, los infragicianos, no responden a la atropina, ¿ok? Un dato muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. Este sí responde a la atropina y estos no responden a la atropina. Ya. Con tema de pregunta de examen, quiero enseñarte una asociación. Mira acá. Los supragicianos generalmente se relacionan ¿a cuál? A los MOVITS 1. ¿Te suena MOVITS 1? ¿De dónde viene MOVITS? La palabra MOVITS. Viene de los bloqueos de auriculoventriculares de segundo grado, ¿no es cierto? Y abajo sería un MOVITS 2. Ahora, mira acá para las preguntas. Cuando a ti te pongan infarto de cara inferior, infarto de cara inferior, acuérdate, mira, inferior viene con la I, para que te acuerdes de esto, el MOVITS 1, y te acuerdas de los supragicianos, que tienen un buen pronóstico con respuesta a la atropina. Todo esto son generalmente de buen pronóstico. ¿Ok? En cambio, acá dice 2, ¿no? MOVITS 2, para que te acuerdes dos letras, anterolateral. Los infartos de cara anterolateral son más asociados al MOVITS 2, son infragicianos y generalmente no responden a atropina, y estos tienen mal pronóstico. Mal pronóstico. Hay varias preguntas de examen con respecto a bloqueos, ¿no? Si te has dado cuenta, estos bloqueos que te he explicado ahorita, ¿qué son? Bloqueos de segundo grado, ¿no? ¿Y cuáles son los otros bloqueos? Los de tercer grado, ¿no? Los bloqueos de tercer grado, acá encuentras disociación auriculoventricular, ¿no? Acá sí tienes que colocar marcapaso de frente, ¿no? Marcapaso de frente. Entonces, miren, doctores, ¿qué les acabo de hacer? Un esquema que resume las complicaciones eléctricas, tanto taquicárdicas que pueden ocurrir en el infarto y bradicárdicas que pueden ocurrir. Ya interpretaron los bloqueos de rama, ahora los bloqueos AB, ¿ok? De segundo grado, supragicianos, infragicianos, ya saben con qué tipo de infarto se asocia, qué tipo de MOVITS es, y los de tercer grado, donde tienes que colocar de frente marcapaso porque están en disociación auriculoventricular rápida, tienes que entrar ya. Es muy probable que los MOVITS 2 también terminen en marcapaso, pero a veces como solo es transitorio y ya como que no necesita el marcapaso. Pero cuando es un bloqueo de tercer grado, vas a tenerle que poner marcapaso de todas maneras porque ese corazón está totalmente claudicante. ¿Ya? Un dato muy importante, señores, para recordar. Con respecto a las complicaciones mecánicas. Las complicaciones mecánicas, ¿cómo se estudian? ¿Cómo uno estudia una complicación mecánica de un corazón? Un corazón ha nacido para bombear. Si un corazón no bombea, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a llenarse de agua el pulmón. Por eso que cuando un infarto entra a la emergencia, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los KILIP, ¿no? El KILIP, el índice de Killy, los criterios de Killy, la puntuación de Killy, que es un porcentaje pronóstico de supervivencia. Cuando un paciente viene con infarto, nosotros queremos valorar cómo está. Entonces tenemos KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3 y KILIP 4. Un KILIP 1, por ejemplo, tiene un 5% de mortalidad. Un KILIP 2 tiene más o menos un 10% de mortalidad. Un KILIP 3, 40% de mortalidad y un KILIP 4 tiene 80% de mortalidad. Si tú multiplicas, ¿no? Por 2, por 4, por 2, para que te acuerdes. ¿Y cuál es la diferencia entre todos? Mira, el KILIP 4 es un shock cardiogénico. Quiere decir que un shock cardiogénico tiene 80% de mortalidad. Un KILIP 3, yo me acuerdo así, edema agudo de pulmón, para que te acuerdes de 3 letras, tiene 40% de mortalidad. Un KILIP 2, dos cositas que preguntan en KILIP 2. Vas a encontrar los estertores o crépitos y también puedes encontrar el tercer ruido, dato muy importante. Y un KILIP 1 prácticamente es un paciente que vemos que no tiene ruidos, no tiene nada. O sea, está tranquilazo. ¿Ya? A nivel cardíaco. Entonces, esto primero siempre mira esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar del grado de daño cardíaco de bomba que existe, ¿no? Dentro de las complicaciones mecánicas, nosotros vamos a ver disfunciones. ¿Puede haber una disfunción del ventrículo izquierdo? Claro, disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Cómo vemos que un ventrículo izquierdo funciona mal? Porque hace insuficiencia cardíaca. Entonces vas a ver tú en las preguntas de examen y te van a decir, ¿cuál es la complicación mecánica más frecuente? La insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Puede haber disfunción del ventrículo derecho? Claro que sí. ¿Y cómo se ve la disfunción del ventrículo derecho? Muy sencillo, señor. El ventrículo derecho está contraído, no se contrae adecuadamente. Al no contraerse adecuadamente, poca sangre va al pulmón y poca sangre del pulmón regresa al corazón y sale la presión baja. Entonces hay una triada, que es la presión arterial disminuida,
Los pulmones, como no están llevando mucha sangre, pues aparentemente son pulmones que están limpios, o sea, no hay estertores, ¿ok? Ni crépitos ni nada, pulmones limpios, radiografía limpia prácticamente de los pacientes, y lo que sí va a haber una retención de todo el flujo que está llegando a la aurícula derecha, o sea, va a estar en ingurgitación yugular, ¿no? Esta triada es importante tomarla en consideración. También van a haber otras complicaciones de necrosis, se pudre el músculo por no llegar flujo, y pueden hacer varias complicaciones. Por ejemplo, una complicación que nosotros podemos tener es la ruptura de la pared libre. Ruptura de la pared libre. ¿Qué pasa cuando un pedazo de ventrículo se rompe? La sangre sale afuera. ¿Y el qué hace cuando la sangre está fuera del corazón? Lo colapsa el corazón como si fuera un derrame pericárdico. Ruptura de pared libre. Otra complicación mecánica importante por necrosis que luego hace roto todo, el que se cree un CIB. Se rompe el septum interventricular y hay comunicación interna, que también se puede presentar. Otra complicación que podemos encontrar en los pacientes es la ruptura del músculo papilar. ¿Qué músculo papilar se puede romper en un infarto y precipitar una insuficiencia mitral? Acuérdate, mira, músculo papilar, lo lees para la derecha, ahora regrésalo. PM, para que te acuerdes de PM. Mira, PM. Primero fue MP, ahora PM, para que tengas un poco de asociación, ¿ok? En ese momento, eso sería músculo papilar o posteromedial, ¿ok? Un dato muy importante para tomar en consideración. Ahora, 4, dato clave. Aparte del músculo papilar, podríamos encontrar a un paciente que haga aneurisma del ventrículo izquierdo. Puede ser un aneurisma del ventrículo izquierdo o un pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué diferencia entre aneurisma y pseudoaneurisma? El pseudoaneurisma solo chapa una de las capas del ventrículo y el aneurisma chapa todas las capas del ventrículo. Esto es un dato muy importante, muchachos, que hay que tener en consideración, porque si se dan cuenta voy a marcar ahora cuáles son de cirugía, ¿ok? ¿Cuáles son de cirugía? Dato importante, vamos a marcar acá. ¿Cuáles son de cirugía? Entonces, en cirugía tenemos ruptura de pared libre, CIB, ruptura de músculo papilar y el pseudoaneurisma. El aneurisma no, casi no se repara. El pseudo sí, porque solamente chapa una de las 3 paredes del ventrículo y hay que reparar. Estos se terminan haciendo cirugías de emergencia, por si acaso, cirugías de emergencia, como complicaciones del infarto. ¿Ya? Entonces, en esta lámina, lo que hemos observado en esta lámina es que tenemos más de 25 preguntas, tranquilamente. Yo ahorita me pongo a hacer varias preguntas de eléctricas, me pongo a hacer varias preguntas de complicaciones mecánicas, me pongo a hacer abajo nomás en las complicaciones de bloqueo de segundo grado. Son preguntas difíciles. O sea, del tema de patología coronaria, del tema propiamente, las preguntas más difíciles están en esta parte, de las famosas complicaciones. ¿Ok? Ahora, hay una complicación pronóstica del infarto que también quiero que recuerdes, que es una complicación que, por ejemplo, tú puedes haber hecho todo bien como médico, pero es pronóstica. ¿Y cuál es esa? La encefalopatía hipóxica. Esto quiere decir que si un paciente está en paro cardíaco por más de 5 minutos y el paciente no lo estás haciendo adecuadamente el RCP, el paciente va a entrar en un daño cerebral y eso es pronóstico. Cuando tú veas encefalopatía hipóxica, es una complicación pronóstica. Hay pacientes que les recuperas el corazón, porque el tarde o temprano el corazón es una máquina, es una bomba, la podemos recuperar, le metemos las coronarias, le metemos bypasses, le hacemos reconstrucciones de válvulas, todo lo que tú quieras. Pero si el señor de arriba no recibió oxígeno buen rato en el tiempo de paro, el corazón, por más hermoso que se esté moviendo, el paciente va a estar como un vegetal, como una plantita. Entonces, es un dato importante que quiero que aprendan ustedes a diferenciar. Aprendas estos datos, que son valiosos con respecto a las complicaciones, y les va a ir excelente, de verdad.